Muy bien, vamos a reanudar la segunda parte de la clase, señores. ¿Me escuchan bien todos? Sí. Kevin, Omar. Sí, sí, te Sí, escuchas, bro. Genial. fácil Per- dicen, en ese caso Perfecto. sí parece las grandes ligas, ¿ah? Nos vamos a divertir, de seguro. Bien. A ver, vamos por parte, como dice el descuadrizador. El objetivo ya de esta parte, voy a invitar a sus compañeros que están entrando a la sala. Bien. El contenido, ya ahora mismo ya vamos a entrar a lo que es el análisis financiero de una manera más general, que son las razones financieras. Eso es lo que vamos a ver ahora. Pero, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es hacer un análisis financiero tradicional con base a razones financieras. O sea, la metodología sería razones financieras. Recordemos cuáles son los métodos de análisis financiero. Análisis vertical, horizontal, razones financieras, Dupont. ¿Cuáles son las herramientas? En este caso, las herramientas que estamos usando es el Excel, ¿no? Bien, entonces vamos por parte, como dice el ecualizador. Ya nosotros sabemos que es un estado de resultado, lo hemos analizado tres clases, dos clases y media. Ahora vamos a ver qué es lo que es un balance. Ahí ustedes tienen el concepto en su pantalla, pero quiero concentrarme en lo último. Un balance es una foto. ¿Una foto de qué? De la situación financiera de una empresa. O sea, cuando ustedes hablan de balance hay que entenderlo así cuando hagamos un análisis. Es una fotografía. Y en esa foto que vamos a ver, vamos a ver las inversiones. Vamos a ver las inversiones de la empresa. Y las inversiones pueden estar en el corto plazo. Cuando las inversiones están en el corto plazo se le llama activo corriente. Y cuando nosotros hablamos de activo corriente, fundamentalmente estamos hablando de caja, cuenta por cobrar e inventario. Entonces, al activo corriente se le llama también capital de trabajo, ¿sí? ¿Y cuál es la característica del capital de trabajo? Capital de trabajo, la característica es que estas cuentas van cambiando de un rubro a otro. Por ejemplo, ¿qué quiere decir? La cuenta, el capital de trabajo rota, cambia, hay movimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que el inventario, por ejemplo, pasa, a ver, veamos cómo funciona el ciclo. Todo comienza con efectivo, ¿no es cierto? Con efectivo, ¿qué hacemos con efectivo? Con efectivo, agarramos y pensemos a algo simple, una empresa comercial. Con efectivo vamos y compramos el inventario, ¿sí? Del inventario hacemos una venta y se hizo una cuenta por cobrar, ¿sí? Nos pagaron y otra vez volvió el efectivo. Entonces, fíjense que el capital de trabajo, eh, cuando le pregunten cuál es la característica del capital de trabajo, rota, ¿sí? En el activo corriente las cuentas están cambiando continuamente. ¿Qué quiere decir? Que de caja se va a inventario, de inventario se va por cobrar vuelve a caja, caja otra vez se va a inventario, y esa es la rotación del capital de trabajo. Oh, no estoy viendo todavía proveedores todavía en este análisis, ¿no? Entonces, otro concepto de activo corriente es todo lo que es dinero o se va a convertir en dinero en el corto plazo. Entonces, activo corriente es todo lo que es dinero o se va a convertir en dinero en el corto plazo. Ese es el concepto de lo que es también activo corriente. Entonces, también le llamamos inversiones de corto plazo. Así como hay inversiones de corto plazo, tenemos también las inversiones a largo plazo, que se le llama contablemente el activo no corriente, donde tenemos los activos fijos, es decir, terrenos, equipos, maquinaria y otros activos también. Ahora, a eso nosotros le llamamos inversión y siempre una inversión genera una rentabilidad. Entonces, cuando nosotros administramos los activos de la empresa, tenemos que ser eficientes en la administración de esos activos. ¿Para qué? Para que esos activos nos generen rentabilidad. Perfecto. Ahora, una vez que nosotros hemos determinado las inversiones, tenemos que ver
¿qué pasó con el financiamiento? Y cuando nosotros hablamos de financiamiento, el financiamiento puede ser a través de corto plazo, es decir, pasivo corriente. Fundamentalmente aquí tenemos proveedores y préstamo bancario a corto plazo, ¿sí? Son obligaciones cuyo vencimiento es menor a un año. Pero también no podemos tener pasivo a largo plazo o financiamiento a largo plazo. Fundamentalmente aquí estamos hablando de préstamo bancario, pero a largo plazo. Aquí hago una aclaración y una precisión cuando hacemos un análisis. Por ejemplo, si nosotros tenemos una deuda, ¿no? Una deuda de igual a bolivianos 20.000, el plazo de esa deuda es de 5 años. Entonces, aparentemente, cuando yo hago esta pregunta, ¿y esta deuda dónde la registro? La mayoría de las personas me responden en el largo plazo, porque seguía por esto, ¿no, señores? Pero en realidad, cuando tenemos nosotros una deuda que en origen es de largo plazo, pero ¿cómo la expreso? De esta deuda hay una porción que la vamos a colocar acá, ¿no, señores? La porción que se va a pagar en el año en curso y la porción que se va a pagar los siguientes años la mandamos aquí. Entonces, cuando veamos préstamo bancario de corto y largo plazo, tenemos que ver si efectivamente de corto, porque probablemente sea en origen de largo plazo y por un tema de exposición lo hemos colocado en el corto. Acá en nuestro medio, Bolivia, generalmente lo que es de corto plazo generalmente son las líneas de crédito, que eso sí es una fuente de financiamiento de corto plazo. Pero la mayoría de los préstamos que tienen las empresas acá en nuestro medio, por un tema de exposición solamente se exponen en el corto y en el largo. ¿Se entendió, señores, esta parte? ¿Ya? ¿Ok? Solo hay una consulta, entonces, ah, algún ejemplo, como nos decía, de algunas operaciones que están en el pasivo, pero eso está reflejando en lo que es a largo plazo y tendría que estar en el corriente. Genial, genial. Kevin me estaba preguntando, ¿quién era que me estaba preguntando? Perdón. Sergio. Serio. Le hablo de ejemplos puntuales, serio, ¿no? Por ejemplo, yo he visto, bueno, cuando veo un balance y yo, ok, ¿y por qué tanta deuda en el corto plazo, en el largo plazo, ¿no? Y el contador me dice, pero licenciado, es que es el largo plazo porque el crédito es a 5 años. Y se agarraba el hombre en su posición, ¿sí? Su postura, ¿no? Entonces muchas veces, al menos acá en nuestro medio he visto errores en el tema de reflejar la información financiera. Es decir, como el crédito es a 5 años, ¿qué es lo que hacen ellos? Todo lo meten a largo plazo, porque el crédito es a largo plazo. Pero sin embargo, si lo coloco a largo plazo, ¿qué estoy diciendo? Que no lo voy a pagar en el año en curso, lo voy a pagar en el siguiente año. Entonces, eso me distorsiona el análisis, ¿no? Entonces, yo tengo que ver si toda la deuda me aparece a largo plazo, una explicación podría ser que sea bonos, ¿sí? Los bonos. Por ejemplo, los bonos es a largo plazo, puede ser que esté todo a largo plazo, porque los bonos, este, tendríamos que ver, porque igual acá en nuestro medio los bonos son, las empresas emiten bonos, pero son amortizables. ¿Qué quiere decir? En otros países, generalmente los bonos me presto y lo devuelvo al final del plazo. Pero acá en Bolivia, cuando las empresas se financian con bonos, los bonos son amortizables. ¿Qué quiere decir? Que, que si me presté un bono, por ejemplo, emití deuda, recaudé dinero, y puede ser que yo amortice de acá a 3 años. Como voy a amortizar de acá a 3 años, ¿qué pasa? Todo mi pasivo, o sea, toda la deuda lo registro en el pasivo a largo plazo, porque no voy a pagar el año siguiente. Recién voy a amortizar acá 3 años. Entonces, generalmente cuando una empresa realiza una emisión de bonos,
toda la deuda se registra aquí. Pero cuando es préstamo bancario, debe estar una porción en el corto y una porción en el largo. Si ustedes ven que todo está en el largo, bueno, hay un problema ahí para análisis, ¿no es cierto? ¿Respondí su pregunta, Sergio? Sí, sí, gracias. Muy bien. Ahora, luego tenemos nosotros lo que es el patrimonio, que se le llama financiamiento interno. Y cuando nosotros hablamos de financiamiento, si bien la inversión me genera una rentabilidad, el financiamiento me termina generando un costo. Y siempre nosotros tenemos que ver que la rentabilidad de la inversión supera el costo. Cuando la rentabilidad supera el costo, nosotros decimos en finanzas que se está generando valor, ¿no? Generando valor. ¿Cuándo se genera valor? Cuando la rentabilidad de la administración de los activos supera el costo del financiamiento. Muy bien. Hecha esa introducción de lo que es un balance, vamos a ver ahora algunas cuestiones importantes también antes de entrar en materia, el tema de lo que es razones financieras. ¿Qué son las razones financieras? Es una metodología de análisis. Las razones financieras es una metodología de análisis. ¿Pero qué es una razón? Una razón es una fracción. O sea, es A sobre B. Entonces, fíjense, una razón es una división, es una fracción. Hay un numerador y un denominador. Ahora, ¿por qué se dice razones financieras? Porque la división, o sea, la A y la B, provienen de los estados financieros. De ahí viene el nombre, razones financieras. O sea, son fracciones donde el numerador y el denominador, esas cifras, provienen de los estados financieros. De ahí deriva el nombre razones financieras. Ahora bien, veamos algo más interesante. Por ejemplo, la inteligencia artificial que me dice, una razón financiera es una métrica o indicador numérico que se utiliza para analizar y evaluar la salud financiera de una empresa, tal cual. O sea, las razones financieras me ayudan a analizar la salud económica y financiera de una empresa. Las razones generalmente se dividen en 4 grupos. Primero nosotros vemos la liquidez de la empresa, ¿sí? La liquidez. Las razones de liquidez responden a la pregunta, ¿la empresa es líquida? Sí, no. Luego tenemos las razones de deuda. Aquí en las razones de deuda, ¿qué buscamos ver? Primero, punto número 1, vemos el grado de endeudamiento de la empresa. Tiene poca deuda, tiene mucha deuda. Luego vemos aquí si la deuda es buena, si es mala. Y también, obviamente, la deuda financiera genera riesgos financieros. Acá también vemos también el tema de los riesgos financieros. Luego vemos la eficiencia y la rentabilidad. Entonces, vamos a ver cada grupo de razón de manera puntual, pero ahora solamente nos vamos a concentrar en las razones de liquidez. O sea, en esta parte, en esta sesión, nos vamos a enfocar en las razones de liquidez. Ya después voy a explicar cada una de las razones y obviamente vamos a entrar en materia. Entonces, punto número 1, vamos a hablar de la razón de liquidez y tenemos que ver primero qué miden las razones de liquidez. La razón de liquidez, tal cual, miden la capacidad que tiene una empresa para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo. O sea, ¿es líquida o no es líquida la empresa? O sea, ¿puede hacer frente a sus obligaciones a corto plazo? Sí, no. Entonces, ¿qué fórmula usamos? Primero tenemos tres formulitas que vamos a usar. Primero tenemos la liquidez corriente, que es el activo corriente con el pasivo corriente. Por ejemplo, si tenemos nosotros una liquidez corriente de 2, ¿sí? Se sobreentiende que debajo está la unidad. Es decir, ¿cómo lo leo? En el numerador tenemos el activo corriente y en el denominador tenemos el pasivo corriente. ¿Qué decimos, por ejemplo, en la interpretación de una razón? Por cada unidad monetaria que debo en el corto plazo, tengo 2 unidades monetarias para cubrir esa obligación inmediata. Es decir, por cada peso que debo en el corto plazo, tengo 2 pesos para hacer frente a esas obligaciones. Si el ratio si ese indicador es 2, quiere decir que puedo cubrir las obligaciones de corto plazo
con mi activo corriente. ¿Hasta dónde puede bajar? Podría bajar hasta 1. O sea, el límite. O sea, por cada peso que debo, tengo 1 en activo. Entonces, si es 1, soy una empresa líquida aún. Pero si ese número, por ejemplo, fuera 0,8, quiere decir que por cada peso que debo en el corto plazo, tengo 0,8 de activo corriente. Recuerden, activo corriente es todo lo que de dinero o se va a convertir en dinero en el corto plazo. Pasivo corriente es todo lo que debo en el corto plazo. Entonces, ¿qué quiere decir? Con todo lo que tengo por convertir a corto plazo, no me va a alcanzar para pagar mis obligaciones a corto plazo. Entonces decimos ahí que la empresa no es líquida. No es líquida. Entonces, cuando nosotros hacemos un análisis, en este caso, en el caso de la liquidez corriente, hay un parámetro. Entonces, cuando uno hace un análisis financiero, lo primero que debe ver es si hay un parámetro. Cuando digo parámetro, quiere decir un número que me diga, ¿está bien o está mal? Por ejemplo, nosotros en el mundo de la docencia, sabemos que el parámetro es la aprobación o reprobación. Sabemos que un estudiante acá en Bolivia, en las universidades, la nota máxima es 100, la nota mínima es 0. Entonces, la aprobación acá es 51, ¿sí? Si tiene 51, está al otro lado. Si tiene menos, ni modo de repetir. Y en los posgrados diferentes, cuando uno hace una maestría o un posgrado, la nota de aprobación es 65. O sea, ya no 51, no es posgrado. Entonces, si uno tiene 65, aprueba. Ya 64 significa reprobación. Entonces, debo ver si el indicador, en este caso la razón de liquidez, tiene un parámetro, pero no todos los indicadores tienen parámetros. El otro, antes de seguir, señores, ¿se entendió la interpretación? La interpretación es cómo se lee el número. ¿Se entiende la interpretación, señores? Sí. Gracias, Kevin. Muy bien. Perfecto. Ok, entonces paso, ya sabemos interpretar entonces. Perfecto. Otra razón, sí, otra razón es la liquidez ácida. ¿Qué hace la liquidez ácida? Al activo corriente le resta el inventario. Es decir, cuando nosotros hablamos de liquidez ácida, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo, ok, y si no vendes tu inventario, ¿qué es lo que pasa? O sea, si no vendes tu inventario, ¿puedes pagar tus obligaciones? Sí, no. Entonces, podría darse el caso de que, por ejemplo, si nosotros tenemos una empresa que tiene una liquidez corriente de 2, pero su liquidez ácida es 0,1, ¿qué quiere decir? ¿La empresa es líquida? Sí, líquida. Pero, ¿y si no vende su inventario? Ah, ok. Si no vende su inventario, ya no podría pagar su obligación a corto plazo. Es una empresa que tiene mucha concentración de recursos en el inventario. Ahora, la primera tiene parámetros. La segunda no tiene parámetros. O sea, usted no puede decir bueno, malo, 0,1, 0,8. Entonces, cuando un indicador no tiene parámetro, ¿qué hago para hacer un análisis? Entonces, cuando no tiene parámetro, lo que nosotros hacemos es, primero nos comparamos con nuestra historia. O sea, vemos cómo ha ido evolucionando ese indicador a través del tiempo. Y la otra, que se puede dar en economías desarrolladas o en algunos sectores de la economía, por ejemplo, el tema de la comparación. Por ejemplo, acá en Bolivia, el único sector que tiene promedios y se pueden comparar son los bancos. Yo puedo comparar la liquidez del banco A con el banco B, porque existen reportes periódicos que uno los encuentra en la ASFI. Entonces, podemos hacer comparaciones, pero en la mayoría de nuestros países, por lo menos en Bolivia, similar, Perú, quizás Colombia también parecido, o sea, las empresas no hacen pública su información. Entonces, no podemos tener un punto de comparación. Entonces, cuando hacemos análisis, generalmente hacemos un análisis evolutivo, es decir, nos comparamos con respecto al periodo anterior. Entonces, resumiendo, si no tengo un parámetro de comparo con relación a la historia, mejor si tengo un par para poder comparar. Eso es para los indicadores que no tienen parámetros. Entonces, ¿cuál es la interpretación? Por ejemplo, si usted tiene una liquidez así de 0,1, quiere decir que la empresa
sin tomar en cuenta los inventarios, por cada peso que debe en el corto plazo, dispone de 0,1 boliviano para hacer frente a sus obligaciones inmediatas. Entonces, esa es la interpretación de la liquidez ácida. O sea, ¿qué pasaría si no vendo inventario? Pregunto, ¿quedó clara la interpretación de la liquidez ácida, señores? ¿Y se podrían repetir Pero claro que sí. lo de la liquidez ácida, por favor? Claro. Por ejemplo, si tenemos nosotros una liquidez ácida de 0,8, se sobreentiende que debajo del 0,8 está la unidad. ¿Y qué decimos? La interpretación sería, bueno, interpretación puede haber varias. Vamos a hacer dos. Vamos con la primera. La primera sería, por la empresa, sin tomar en cuenta los inventarios, por cada boliviano que debo en el corto plazo, dispongo de 0,8 bolivianos para cubrir nuestras obligaciones inmediatas. Uno. La segunda, por cada boliviano que debo en el corto plazo, la empresa dispone de 0,8 bolivianos para hacer frente a sus obligaciones inmediatas sin tomar en cuenta los inventarios. O sea, al final lo coloco, ¿no? O al inicio o al final. ¿Se entendió ahora mejor? Sí. Gracias, Omar. Una consulta en Adelante. relación a la prueba ácida. Si yo, por ejemplo, quiero considerar no solo los inventarios, por ejemplo, también otra cuenta que no es relativamente líquida, que son las cuentas por cobrar, podría hacerse, por ejemplo, considerando caja y bancos, que es lo más líquido que yo tengo dentro del activo corriente, menos inventarios, cuentas por cobrar o gastos por anticipado, ¿no? Gracias por la pregunta, Sergio. Sí, de hecho hay un indicador para eso, Sergio. Mire, es el número 3, que se llama liquidez inmediata, el LI. La liquidez inmediata claramente es lo que usted menciona, donde solamente mido la disponibilidad con relación al pasivo corriente. O sea, liquidez inmediata, mido la disponibilidad con relación al pasivo corriente. Es decir, estos dos ratios de aquí se expresan en veces, y este de aquí en porcentaje. Por ejemplo, si nosotros tenemos un LI, una liquidez inmediata del 20%, ¿qué quiere decir 20%? Si todos nuestros acreedores vinieran, o sea, hoy estamos en la empresa, si vinieran mañana a primera hora todos a cobrarnos, nosotros con nuestro efectivo podríamos pagar hasta un 20%. Eso quiere decir nuestra liquidez inmediata. O sea, la empresa con efectivo podría hacer frente hasta un 20% de sus obligaciones inmediatas. Al igual que la anterior, no tiene parámetros. Por ejemplo, la liquidez inmediata de los bancos generalmente está entre 24 y 25% en Bolivia. La liquidez inmediata de los bancos, es decir, disponibilidades versus las obligaciones con el público en Bolivia. Por ejemplo, la de Fácil estaba, si más no recuerdo, en 13% antes de que entre en liquidación. Su LI del último reporte que vi, los bancos estaban en promedio 27, 28%, y la de Fácil, más no recuerdo, era 8%, una LI muy baja con relación a la del sistema, ¿no? Eso explica, bueno, ya todos sabemos lo que pasó acá en Bolivia, ¿no? Ya el Banco Grande que ya no está, ¿no?, entre nosotros. Bien, antes de seguir, chicos, señores, ¿se entendió el concepto de liquidez inmediata? Sí. Perfecto. Sí. Genial. Excelente. Ahora, como metodología, siempre vamos a ver los conceptos y vamos a ver dos empresas. Primero vamos a ver el caso de Inti, droguería Inti. ¿Alguien me ayuda, por favor, con la lectura, si fueran tan amables?
Droguería Bueno, Inti S.A. es una compañía que opera en la industria farmacéutica de Bolivia. Actualmente es la más grande e importante en este sector. Bajo la misión de proteger, preservar la salud de las personas, fabrican distintos tipos de medicamentos. Posee un certificado de buenas prácticas de fabricación otorgado por el Ministerio de Salud y Deportes de Bolivia. Bien, gracias. Esa es la primera empresa que vamos a ver, ¿no? Luego vamos a ver el caso Sofía. Por favor, si alguien me ayuda, una lectura de qué es Sofía. Se confía. Empresa ubicada en la ciudad de Santa Cruz, dedicada al rubro agrícola, fundada en 1976. Se especializa en embutidos y cría de pollo. Se dedica a la producción y el mejoramiento genético, incubación, crianza, engorde, faeneo, procesamiento, industrialización de ganado bovino, caprino, ovino, porcino, ave de corral o avicultura, así como el de preparación y limpieza de tierra. Muchas, muchas gracias. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a analizar estas dos empresas, ¿sí? Obviamente son dos rubros distintos, ¿no? Sofía es una empresa agrícola o agroindustrial, ¿no? Así la categoriza la Bolsa Boliviana de Valores, es una empresa agroindustrial. Y la anterior es una industria, ¿no? ¿Sí? La anterior es una industria. Entonces, para hacer el análisis de todas las empresas, ustedes tienen los estados financieros de las dos. Por ejemplo, Sofía cierra el 30 de junio sus estados financieros y estas son gestiones. Es relacionado. Estas son las gestiones. Son gestiones. ¿Qué quiere decir? La gestión 2020 cierra el 30 de junio de 2021. ¿Se entiende la lectura? La gestión 2020 cierra el 30 de junio de 2021. ¿Se entiende, señores? O sea, esto es lo que pasó a la gestión 2020, gestión. Y INTI cierra 31 de marzo. Esta es la gestión 2021. ¿Qué quiere decir? La gestión 2021 ha cerrado el 31 de marzo de 2022. Entonces, tienen fecha de cierre diferente, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer nosotros, vamos a hacer un análisis de liquidez aquí en esta hojita 1. Voy a sacar en mi pantalla. Y vamos a analizar la liquidez. Primero vamos a colocar acá Sofía. Voy a colocar detalle. Voy a colocar las gestiones que vamos a analizar. 2017 hasta la 2020. Y acá voy a hacer un mini gráfico para poder ver la evolución. Bien. Veamos los indicadores que hemos visto anteriormente. Su liquidez corriente, liquidez ácida y su liquidez inmediata. Veamos su liquidez corriente. Recordemos la fórmula. Activo corriente sobre pasivo corriente. Sofía. Se confía. Agarramos, buscamos el activo corriente dividido entre el pasivo corriente. Listo. Ahí está. Y arrastramos, ¿no? Perfecto, por decimales. Lo primero que vemos es, Sofía, en todas las gestiones, ¿es una empresa líquida? sí, Perfecto, sí, es una empresa líquida. Veamos
Ahora, algo importante es ver tendencias cuando uno hace un análisis. Y para eso voy a hacer un gráfico. Miren, voy a seleccionar estos dos ítems. Voy a insertar un gráfico. Insertar. ¿Ya? SAS. Inserto grafiquito. Voy a hacerlo un poquito más chico. Y las líneas las voy a quitar. Esta liquidez corriente. Agregar etiqueta de datos. Voy a agregar la etiqueta de datos. Pero aquí que la etiqueta de datos esté encima. Ahí. Que esté encima del gráfico. Ya luego usted, a mí me gusta esto con negrita. Control N. ¿Sí? Control N. Ya. Ok. ¿Qué vemos? Vemos un comportamiento cíclico, ¿no? Comportamiento cíclico de la liquidez. ¿Sí? En comportamientos cíclicos, veamos el sentido de la tendencia. Para eso, usted clic derecho, perdón, no clic derecho, da un clic encima, para clic derecho, agregar línea de tendencia, y agregamos una línea de tendencia lineal, y que vemos que la tendencia es creciente o decreciente. Creciente. Creciente, ok, genial. Entonces, conversemos. Entonces, ¿qué pasa con la liquidez de Sofía? Bueno, Sofía es una empresa líquida. A través de la historia podemos observar un comportamiento cíclico de la liquidez, pero con una tendencia creciente. ¿Estamos ahí, señores, con lo que acabo de decir? Sofía, repito, es una empresa líquida. En los periodos de análisis muestra un comportamiento cíclico en su liquidez, pero con una tendencia creciente. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bien, en la gestión 2020 podemos observar que por cada boliviano que debe en el corto plazo, dispone de 1,56 bolivianos para hacer frente a sus obligaciones inmediatas. Con respecto a la gestión anterior, podemos observar que ha existido un incremento de la liquidez corriente de 1,33 veces a 1,56 veces respectivamente. Hasta aquí. ¿Qué he hecho? Interpretación se llama eso. O sea, he hecho una lectura de lo que ha pasado en esta empresa a través del tiempo. Y a partir de esa interpretación, concluyo diciendo, Sofía es una empresa líquida. Bien, ¿estamos hasta ahí? He hecho una interpretación y he hecho una conclusión, pero no he hecho un análisis. Entonces, ¿qué es un análisis? Es la gran pregunta, ¿no? A veces, generalmente lo que yo identifico en experiencia es que a veces pensamos que estamos analizando, pero en realidad no estamos analizando, estamos interpretando. Vean, cuando usted describe el comportamiento, cuando usted lee el número, está interpretando, no está haciendo análisis. ¿Cuándo usted hace análisis? Cuando explica qué pasó. Cuando explica el por qué la liquidez corriente de Sofía aumentó en la gestión 2020 con relación a la gestión 2019. ¿Alguien recuerda qué pasó en la gestión 2020? Hubo la pandemia. Correcto. Entonces, de entrada, vemos un evento macro, ¿no es cierto? La pandemia, ¿qué pasó con Sofía? Entonces, que la pandemia fue un factor favorable, desfavorable. Sus ventas subieron. Favorable. Favorable, ¿no? Lo que aquí vemos es a grandes rasgos que es favorable, perfecto. Eso es lo que podemos decir sobre que todavía no hay mucho análisis.
Veamos meramente de lo general, luego vamos a ir descuartizando la empresa. Ahorita es líquida, ha mejorado ahorita, dejémoslo ahí. Veamos sus otros indicadores. Ya hemos visto liquidez. Veamos cómo está en tema de la liquidez ácida. La liquidez ácida, y si Sofía no vende su inventario, aún puede pagar sus obligaciones de corto plazo. Veamos. Igual, abro paréntesis, me voy a Sofía, agarro activo corriente y le resto su inventario. Cierro paréntesis y divido entre el pasivo corriente. La información que estoy trabajando es de la Bolsa Boliviana de Valores. Agradezco a mi estudiante de Finanzas 1. Sí, porque en la materia de Finanzas 1, a mis estudiantes, yo les hago que hagan un análisis financiero, o sea, yo les enseño toda la teoría, les hago un caso práctico, y ellos al final del semestre me tienen que defender empresas reales. Y en realidad, generalmente, si mis estudiantes lo hacen bien, su exposición, yo les pongo 100 en toda la materia, o sea, en todos los exámenes, los reemplazo por su nota final. Porque al final del día, estimados colegas, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que el docente busca es que el estudiante aplique, ¿no es cierto? Y si el estudiante aplicó, eso quiere decir que dominó la materia, ¿no? Y eso es bueno, ¿no? Entonces, este Excel es Excel de los trabajos de ellos, ¿no? Porque si no, imagínense el trabajo que teníamos que hacer para descargar los archivos de la Bolsa de Valores y demás. Agradezco a mis estudiantes por todo esto. Bien. Señores, preguntemos a ver. Sofía, en la gestión 2020, si no vende su inventario, ¿aún puede pagar su obligación a corto plazo? Sí, no. Vamos al chat. Sí, sí puede. Correcto, 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 correcto. Bien, ¿saben qué? Una cuestión importante también para cuando ustedes hagan su análisis, es importante que ustedes también vean el tema de los promedios. Es interesante cuando uno tiene historia, las estadísticas son importantes. Miren lo que voy a hacer. Acá voy a colocar liquidez ácida. Voy a copiar liquidez ácida. Arribita. Voy a copiar. Y voy a calcular una liquidez ácida promedio. ¿Ya? Promedio. ¿Listo? Para hacer nuestro análisis. Para hacer nuestra interpretación. Todavía no estamos haciendo análisis. Estamos interpretando todavía. Acá voy a colocar promedio. Voy a sacar el promedio de toda la historia. ¿Sí? Que tenemos. Ese es el promedio, se repite en todos los periodos. Ok, el promedio es 1, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿el promedio cuánto es? Es 1. Liquidez corriente promedio 1. Preguntos, ¿alguna duda con los cálculos? Señores. ¿Se entienden los cálculos? ¿Estás repitiendo el promedio para cada gestión? Correcto, ¿O correcto, correcto. Es que el promedio es de todas las gestiones, ¿no es cierto? Esto es Ok. para efecto de gráfico. O sea, tiene una finalidad. En realidad el promedio es 1, ¿no es cierto? El promedio es solamente un solo número. Solamente que lo estoy repitiendo en todas las gestiones para efecto de gráfico. ¿Me explico? Sí. Insertar. Ya en el gráfico, ¿qué va a aparecer? Una línea que me va a representar el promedio. De acá coloco yo la liquidez ácida. Elimino las líneas, no me gustan. Y aquí lo interesante es que el promedio es 1. Y acá lo que hago es inserto. ¿Dónde está? Título de gráfico. Etiquetas. Que esté por encima. ¿Sí?
Y le coloco negrita, control N. Esto le coloco control N. Y aquí ustedes le pueden colocar el color de su preferencia. ¿Sí? Yo le voy a colocar un rojo. ¿Sí? Al promedio. Entonces, y también le voy a colocar clic derecho, le dan, agregar línea de tendencia. Bien. Entonces, conversemos. Entonces, cuando uno hace una interpretación, ¿qué podemos decir de este gráfico? Por favor, si alguien no entendió las cosas que dice, me pregunta, ¿no? Y lo puedo hacer de nuevo cuantas veces ustedes quieran, ¿no es cierto? ¿Puedo seguir? ¿Puedo hacer interpretación de este gráfico? Sí. Bien. Entonces, ¿qué vemos en Sofía? Sofía, en cuanto a su liquidez ácida, a través del tiempo, tiene un comportamiento cíclico con una tendencia creciente. En la gestión 2020, la empresa Sofía, sin tomar en cuenta sus inventarios, por cada boliviano que debe en el corto plazo, dispone de 1,16 bolivianos para cubrir sus obligaciones a corto plazo. Con respecto a la gestión 2019, se puede observar un incremento de la liquidez ácida de 0,97 veces a 1,19 veces respectivamente. Bien, ¿qué es lo que he hecho ahí? He interpretado. No expliqué en absoluto, no he hecho análisis aún, porque recuerden ustedes que cuando nosotros hacemos análisis es cuando nosotros explicamos qué pasó, o sea, por qué existió este incremento, a qué se debe. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, estamos haciendo análisis. Bien, entonces hasta aquí podemos decir que Sofía es una empresa líquida y su liquidez tiene bajo riesgo de cumplimiento. Escuchen lo que dije. Su liquidez tiene bajo riesgo de cumplimiento. ¿Por qué digo bajo riesgo de cumplimiento? Porque si no vende su inventario, aún puede pagar. Tiene una liquidez con bajo riesgo de cumplimiento, porque aún sin vender su inventario, Sofía es una empresa que puede pagar sus obligaciones sin problemas. Bien, veamos cómo está su liquidez ácida. ¿Sí? Podemos hacer acá abajito su liquidez ácida. Voy a agarrar y copiar acá su liquidez ácida para que tengamos nuestros grafiquitos. Generalmente, en los reportes podemos hacer gráficos para poder exponer. Veamos su liquidez inmediata. ¿Cómo calculamos su liquidez inmediata? La fórmula es disponibilidades sobre pasivo corriente. Veamos Sofía. Y solamente para que se den cuenta la magnitud de Sofía, veamos sus ventas. ¿Cuánto vendió en la gestión 2020, Sofía? ¿Alguien me puede decir? ¿Me puede leer ese número, por favor? A ver, Aileen, o por cualquiera, ¿no?, que pueda leer. ¿Cómo se lee ese número? 1.257.135.714. Nada más, ¿no? ¿Sí? Es nomás una cifra. Miren, Sofía, 1.000.000. Veamos laboratorio INTI. 770 millones, ¿no?, en la gestión del 21. Para que vean el tamaño de esta empresa, ¿no? Veamos ahora su liquidez inmediata. Su liquidez inmediata, agarramos nosotros y dividimos. Vamos con Sofía. Su disponibilidad entre el pasivo corriente. Aquí está. ¿Correcto? Y miren,
Y también, bueno, ¿se entendió el cálculo primero? Dicen, al hablar de disponibilidad es todo lo que es cash, ¿no? Y equivalentes. Correcto, correcto, buena su observación. Aquí, mis estudiantes incluyeron la disponibilidad y también las inversiones temporarias, ¿sí? O sea, la disponible entra efectivamente lo que usted menciona y también todo lo que es cuasi efectivo como las inversiones temporarias a corto plazo. Excelente. Bien, aquí igual vamos a hacer lo mismo un LI promedio para efecto de análisis promedio, igual a cuánto. Saquemos un promedio, señores. Un promedio. 52 es el promedio. ¿Sí? Sacamos el promedio. Y el promedio es 52%. Voy a escribir acá. Lo selecciono. Y me voy acá a insertar. Gráfico recomendado. Bajamos. En el título le coloco LI, que es inmediata. No me gustan las líneas. Se elimino. Y aquí el promedio. Como les decía, la línea roja, promedio. Y aquí lo que vamos a hacer es darle etiqueta de datos por encima y que esté en negrita, control N. Y aquí, control N también. Y también le damos una tendencia, clic derecho, agregar línea de tendencia. ¿Sí? Tendencia positiva. Entonces, una vez que hemos construido el gráfico, conversemos con él. O sea, ¿qué decimos? Por ejemplo, ¿qué podemos ver? La liquidez inmediata de la empresa Sofía en los periodos de análisis tiene un comportamiento creciente con pendiente positiva. Se puede observar que en las dos últimas gestiones, 2019 y 2020, la liquidez inmediata de la empresa se encuentran por encima del promedio histórico, coma, en la gestión 2020, la empresa Sofía podría hacer frente hasta un 58% de sus obligaciones a corto plazo con disponible. Con respecto a la gestión 2019, se puede observar un incremento de la liquidez inmediata de 52% a 58%. ¿Qué he hecho, señores? He hecho una interpretación de lo que es la liquidez inmediata. No hemos hecho análisis todavía, pero podemos concluir. Podemos concluir que en tema de liquidez, Sofía es una empresa líquida con bajo riesgo de cumplimiento, con bajo riesgo en cuanto a su liquidez inmediata y en cuanto a su liquidez ácida. Miren, señores, o sea, 58%. ¿Sí? 58%. Y con relación a la historia, mejorando. Tendríamos que, ahora, bueno, sí, con relación a la historia, ¿no? Tendríamos que compararlo con un par para ver cómo anda el sector. Esa es una limitación, por ejemplo, en nuestro medio. Pero, ¿cuál es el I, por ejemplo? Yo he visto empresas como, por ejemplo, ahorita que me acuerdo, no me acuerdo el nombre, pero es una empresa que tenía una LI de 7%, pero entre 7, 8, 7, 8, 7, 8, y para ellos estaba bien, porque con esa LI operaban tranquilamente.
o sea, con una LI de 7, ¿sí? Esta empresa que les hablo es una empresa de la industria de la tecnología, algo parecido, un equivalente a Datec acá en Bolivia, ¿no? Es competidor, por eso es mucho más grande que Datec. Si alguno de ustedes me ayuda con el nombre de esta empresa, a lo mejor no me dé el nombre porque, porque hay que tener cuidado con los nombres, ¿no? Pero es una empresa parecida a Datec, no es Datec, sí. ¿Listo? Pero su LI, como le mencionaba, estaba entre 7 y 8. Esta empresa tiene 58, ¿sí? Se imagina la espalda financiera de Sofía, señores, en tema de efectivo. Entonces, cuando hay un término que se llama espalda financiera, es decir, la espalda financiera es cuánto de efectivo tengo para afrontar alguna eventualidad. O sea, Sofía tiene bastante espalda financiera para afrontar una eventualidad. Eh, si vamos a hablar de empresas grandes, por ejemplo, hay empresas que tienen un nivel de disponible, escuchen bien esto, en el mundo. Una de ellas, por ejemplo, Coca-Cola, tiene un nivel de efectivo tan fuerte que le permite afrontar un año de operaciones. O sea, separando con mi caja, puedo pagar un año de operaciones. Entonces, tener mucha LI significa tener mucha espalda financiera, significa tener bajo riesgo de liquidez, pero obviamente tener mucho efectivo no es tan bueno para la rentabilidad, ¿no es cierto? Porque ese efectivo podría estar invertido en un activo no corriente que mejore la productividad de la empresa. O sea, tener mucha LI, escúcheme lo que digo, tener mucha liquidez corriente, tener mucha liquidez inmediata, es bueno para minimizar el riesgo de liquidez, pero es malo para la rentabilidad. O sea, cuando tengo mucha liquidez, sacrifico rentabilidad. Escuchen esta palabra. Cuando tengo mucha liquidez, sacrifico rentabilidad. Quizás algunos lo entienden a la perfección ahora mismo, pero otros quizás no entienden lo que acabo de decir muy a la perfección y están con dudas. ¿Cómo puede ser eso? Créanme que tiene una explicación matemática y lógica, pero cuando veamos todos los indicadores, ahí voy a explicar a detalle a qué se refiere lo que les estoy hablando. Y ahí, cuando tengamos todos los indicadores, les voy a hablar del famoso triángulo amoroso de las finanzas, que es riesgo, liquidez, rentabilidad, el triángulo de las finanzas. Pero eso lo vamos a ver en una futura sesión. Aquí lo que hemos visto, señores, es la introducción a lo que es un análisis financiero. No hemos hecho análisis, hemos hecho interpretación. Ya en la siguiente clase vamos a hacer análisis, pero primero calculemos las razones de estas dos empresas, hagamos las interpretaciones para aprender y vamos a hacer un análisis con base bueno, nos vamos a apoyar en el análisis vertical y horizontal. Señores, les pregunto, ¿cómo vamos? ¿Se están entendiendo las clases? ¿Vamos bien? Dicen, eso de la liquidez inmediata, como por ejemplo como Coca-Cola, tendría que ver que ya Coca-Cola no tiene dónde crecer, por eso acumula. Buen punto, ¿no? Buen punto, ¿no? Excelente su análisis, ¿no? Generalmente, cuando las empresas están a ver, vamos por parte, interesante su análisis, Omar. Cuando una empresa crece, todo crecimiento demanda inversión, o sea, el crecimiento demanda inversión. Una empresa en crecimiento tiene LI baja. Cuando una empresa está en la etapa de la madurez, generalmente no hace muchas inversiones, se mantiene en el tiempo y efectivamente se da lo que usted menciona, Omar. Correcto. Excelente. Hay una consulta en el caso Adelante, de, en adelante, este Seri. caso, cuando hay un exceso de, bueno, no exceso, sino un alto grado de espalda financiera en relación a las disponibilidades, implicaría que no está realizando, como usted dice, inversiones en lo que es renovación de equipos, crecimiento, expansión de planta y demás. Entonces, ¿no sería un punto también negativo tener un exceso de liquidez dentro del activo circulante? No, de hecho lo es, como le mencioné antes, o sea, estoy siendo ineficiente, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo mucho efectivo, ese efectivo debería estar invertido en un activo corriente, y cuando invierto en un activo corriente, ¿qué estoy buscando? Eficiencia, y la eficiencia, ¿dónde se traduce? En mejor margen, ¿sí? Y un mejor margen se traduce en mejores niveles de rentabilidad, ¿no es cierto? Correcto. No podemos decir que es espectacular y bien, digamos, también es una señal de alarma, ¿no? Tener más liquidez de la que necesita una empresa. Correcto. ¿Alguna duda o consulta, señores?
Ingeniero, yo también me quedé Adelante, con una duda. adelante, Kevin. Eh, Mencionó que en el segundo indicador Ujú. no tenía un criterio, ¿no? Para saber si es bueno o malo, y esa parte no entendí el por qué. Genial, es total cual. Excelente su pregunta, Kevin. Ya. Uno podría estar tentado de decir uno es bueno, ¿no es cierto? Pero en realidad la liquidez ácida de las empresas puede ser 0,2, 0,3, 0,4 y no es malo, no es malo. O sea, cuando digo un parámetro quiere decir un número que sea bueno para todos. No hay, no hay. No podemos decir que uno es bueno, que 0,2 es bueno. Es decir, en el caso de la liquidez ácida, lo que debo ver, lo que debo ver, uno, que, que exista quizás, que es lo que buscan las empresas, que la liquidez corriente se comporte en similar ritmo de la liquidez ácida, ¿sí? O en el mejor de los casos, en el mejor de los casos, que la liquidez ácida no se aleje mucho de la liquidez corriente. Eso es lo que buscan las empresas. Es decir, porque las empresas que buscan desde el punto de vista financiero. Desde el punto de vista financiero, nosotros buscamos que el inventario sea pequeño. En la medida que nuestro inventario sea el que se necesita, la liquidez corriente se aproxima a la ácida. Pero cuando yo veo que en el tiempo hay una brecha, es decir, van así, miren, se van alejando la liquidez corriente de la ácida, ahí yo visualizo un problema. Cuando en el tiempo la liquidez corriente y la ácida se abren demasiado, quiere decir que hay un problema de acumulación de inventario. Pero si a través del tiempo se comportan de similar manera, bueno, quiere decir que la empresa se está marchando como lo ha hecho en el pasado. Ahora, si la empresa logra más eficiencia, quiere decir que se van a ir apegando en el tiempo. En cuanto al parámetro, no hay un parámetro que le diga es bueno o es malo. Tendríamos que ver el comportamiento histórico y si hay un sector, comparando con el sector, pero no hay un parámetro estimado. Ok, muchas gracias, ingeniero. Gracias, Kevin, por preguntarnos bien. Excelente, ya parece que esto le gustó, ¿no? Le gustó más que lo anterior, parece. Excelente. ¿Alguna otra consulta más? Los valientes que aguantamos hasta tarde, a ver. Kevin, Aileen, Ángel, Omar, Juana, Roxana, Mario, Richard, Sergio, Scarlett, Orlando, gracias por acompañarnos, señores. Ya la siguiente clase, puro análisis, o sea, puro, vamos a descuartizar estas dos empresas, Sofía y Droguería Inti. ¿Listo? Feliz fin de semana a todos, señores, que haremos aquí por hoy. Un abrazo a todos. Estén bien. Hasta luego, profe. Buenas noches. Luego, Buenas noches, ingeniero. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Que estén bien. Hasta luego, Orlando.